Bienvenidos, mi nombre es Víctor Hugo Cárdenas y esta vez veremos cómo instalar el SQL Server 2012. Para esto tengo preparada ya una máquina que está pegada a un dominio. Este es un servidor 2008 R2 y lo único especial para poder instalar es que vamos a verificar que tenga agregada la característica del framework 3.5, que en este caso ya la tiene agregada. Si no, pues hay que agregársela. Y con esto entonces vamos a proceder a instalar el SQL Server. Los pasos para la instalación son muy similares a los que se han venido trabajando con el SQL Server 2008, 2008 R2 y también para la futura versión de SQL Server 2014. Según los previews que Microsoft nos ha dado, pues el formato y el estilo de la instalación se va a mantener, por supuesto con nuevas características en cuanto al funcionamiento del SQL, pero en general la instalación sigue siendo la misma. Ya hemos dado doble clic sobre nuestro CD de instalación, entonces será solo de esperar que se inicie el asistente de instalación del SQL. Listo, se ha habilitado ya el asistente y entonces procedemos a hacer clic en instalación. Tengamos en cuenta que en esta instalación estamos utilizando el software en español, y si estamos utilizando el software en español es importante que en la configuración regional del equipo esté configurado el idioma en español España. Si no está configurado en español España, pues nos devolverá un error que no puede proceder con la instalación por el lenguaje. Así que vamos a la instalación. En nuestro caso necesitamos una nueva instalación independiente, o en inglés standalone. Así que vamos a darle clic y nuevamente esperamos unos instantes en lo que se habilita el asistente de instalación. Antes de iniciar el asistente nos da una ventana donde hace la comprobación de que contemos con los privilegios necesarios para poder instalar, o sea que seamos administradores del equipo, que el equipo no esté pendiente de una reiniciación, que tenga instalado el framework, entre otras opciones. Como aquí todo está bien, podemos presionar aceptar y continuar. La instalación que nosotros vamos a realizar es la instalación del SQL Developer, que es exactamente la misma instalación de la versión Enterprise. Lo único especial es que el SQL Developer no puede colocarse a producción, sino es simplemente para desarrollo. Por lo tanto, en este paso inicial, la versión Enterprise me solicitaría la clave del producto, que pues obviamente tendría que ingresar una clave válida. Aquí ya no se la proporciono porque en este caso esta es la versión developer. Vamos a hacer clic en siguiente. Debemos de aceptar los términos de la licencia de Microsoft, y si queremos enviar a Microsoft la configuración de nuestro hardware para que él evalúe cómo procedió la instalación de acuerdo a las características de nuestro equipo. Este paso puede demorar un poco, ya que aquí lo que el SQL Server hace es comprobar actualizaciones y, de ser necesario, las descarga de una vez para que al momento de la instalación de una vez proceda con las actualizaciones necesarias. También podríamos omitir el examen y simplemente
seguir, aunque por supuesto que es recomendable que se busque y descargue las actualizaciones del software. Luego de que le hemos dicho que pues no realice ninguna descarga de actualizaciones, pues él está en el paso de instalar los archivos necesarios para la instalación del SQL Server. Esto puede igual demorar unos minutos. Bien, estamos ya en la ventana donde vamos a proceder con nuestra instalación. Antes de iniciar nos da un par de advertencias. Esas advertencias es que nuestro equipo no puede obtener acceso a internet y que nuestro equipo pues tiene deshabilitado el puerto del firewall por el que se conecta a SQL. Esto hará que pues momentáneamente no se pueden conectar clientes a nuestro SQL hasta que no habilitemos el puerto de firewall correcto. Vamos a hacer clic en siguiente, son solo advertencias, y ahora nos pregunta si vamos a hacer una instalación de características de SQL Server, si vamos a instalar SQL Server Power Pivot para SharePoint o todas las características con valores predeterminados. En nuestro caso, como queremos ir siguiendo las opciones de instalación, vamos a elegir la primera opción y dar clic en siguiente. Ahora esta pantalla nos pregunta qué características del SQL Server queremos agregar. Dentro de las características pues tenemos al motor de base de datos, que es realmente el que nos da el ambiente transaccional. También dentro de esto podemos habilitar la replicación, extracciones de texto complejo y semánticas de búsqueda, Data Quality Service. También contamos con el Analysis Service, que esto es bien importante para que podamos hacer análisis de datos a través de cubos, a través de minería de datos, el Reporting Services, características compartidas como el Reporting Services para SharePoint. Nosotros aquí podemos elegir todas las características o podríamos quitar las características que no nos interesan. En nuestro caso vamos a elegir todas las características. También nos da la información del directorio donde se realizará la instalación de nuestro SQL Server. Así que vamos a dar clic en siguiente. Debemos confirmar ahora que se cumpla con todas las reglas de instalación. De momento todo está bien, así que hacemos clic en siguiente. Y bueno, en este paso tenemos que definir el nombre de la instancia que queremos para nuestra instalación. Este paso es importante ya que si es la primera instalación que se hace en nuestro equipo, lo normal es que sea la instancia predeterminada. Eso quiere decir que la instancia se llama MS SQL Server y para referirnos al servidor de SQL, él tomará el nombre del equipo, es decir, el nombre del equipo configurado en el sistema. En nuestro ejemplo, SRB SQL 2. Pero también podemos crear una instancia con nombre. En general, en el SQL Server se pueden crear hasta 50 instancias. En una versión standalone, como la estamos haciendo ahorita, y en una instalación por clúster, se pueden colocar hasta 25 instancias. Una instancia es básicamente otra instalación de SQL Server con servicios diferentes, pudiendo tener entonces en un mismo servidor varios SQL Server, varios servidores de SQL Server o varias instancias de SQL Server trabajando con bases de datos diferentes y para diferentes funciones. En nuestro caso vamos a decirle que necesitamos una instancia predeterminada, que nuestra instancia predeterminada se llama MS SQL Server y hacemos clic en siguiente. Él va a comprobar en el siguiente paso los requisitos de espacio, que nuestro disco duro tenga la capacidad suficiente para poder instalar sin ningún problema el SQL. Se tarda un momento haciendo esa validación de nuestro disco duro. Una vez comprobado podemos darle clic en siguiente
Ahora viene la parte de configuración del servidor. Tengamos en cuenta que el SQL Server tiene la ventaja de integrarse al sistema operativo de Windows. Esto le da el potencial de utilizar las cuentas del Active Directory o las cuentas de la computadora para que el sistema operativo valide el usuario y contraseña, y ya simplemente gracias a la validación del sistema operativo puede entrar al SQL. Pero en este caso también es importante tener en cuenta que el SQL funciona como diferentes servicios dentro del sistema operativo. Esos servicios tienen que ser levantados por una cuenta, y eso es básicamente lo que nos está preguntando aquí. Los diferentes servicios del SQL Server, como el agente, como el motor de base de datos, como el Analysis Service, el Reporting Services, ¿con qué cuentas de usuario van a ser inicializados? En el caso del SQL Server 2012, él ya me provee algunas cuentas predeterminadas. Simplemente podría hacer clic en siguiente. Sin embargo, yo aconsejaría que se cree una cuenta, ya sea en la máquina, si es una máquina que no está pegada en el dominio, se cree una cuenta especial que se encargue de levantar estos servicios, o si se tiene un controlador de dominio, un Active Directory, pues se cree una cuenta en el Active Directory y esa cuenta se utilice para levantar los servicios del SQL. Para nuestro ejemplo, yo ya cuento con un dominio, entonces yo ya puedo buscar una cuenta en especial para levantar los servicios. Yo creé una cuenta que se llama SQL Admin, y con esta cuenta entonces pretendo levantar todos los servicios de mi SQL Server. En versiones anteriores sí se tenía una opción para poner solo una vez la cuenta y que se asignara a todos los servicios. Esto lo han quitado ahora. Estoy colocando mal la contraseña, tendré que repetirla. Y aunque puede ser un poquito molesto ingresarla tantas veces, pues es importante que se haga correctamente. Bueno, listo. Por cuestiones de que me interesa más adelante, también cambiaré que el agente de SQL Server se inicie automáticamente. Esto permitirá que más adelante, cuando coloquemos tareas programadas, pues el agente de SQL Server que se encarga de esas tareas programadas pues esté activo si es que el servidor tuvo un apagón, y que se inicie automáticamente. Si no se inicia automáticamente, tendré que levantarlo manualmente, y puede ser que las tareas que se programaron no se efectúen porque el servicio no se inició y hay que hacerlo manualmente. También vamos a poner en automático el SQL Server Browser, que entre otras cosas nos permite conectarnos a través de un equipo cliente. También vamos a hacer clic en intercalación para poder ver de qué se trata la ficha de intercalación. Esta intercalación se refiere a la nomenclatura de símbolos que utiliza el SQL. Digamos, por ejemplo, entonces que la intercalación, o en inglés el collation, se refiere a el orden en el que está nuestro alfabeto. Por ejemplo, nuestro orden es que primero coloca espacios, luego números, luego letras del abecedario. Nosotros tenemos nuestros símbolos especiales que tienen tilde. Este tipo de nomenclatura entonces es para español moderno. Pero, por ejemplo, Francia tiene su nomenclatura de símbolos, Alemania que tiene su nomenclatura de símbolos. Entonces, dependiendo de la región del mundo, conviene colocar la nomenclatura de símbolos pues de la región. Esto lo hace él de manera automática, tomando la configuración regional del sistema operativo.
pero es posible cambiarlo. Hacemos clic en siguiente. Ahora viene ya la parte de la configuración del motor de base de datos. Aquí entonces tenemos que elegir el modo de autenticación, si solo se autenticará con Windows, que esto es lo que decía yo anteriormente. Si le ponemos, por ejemplo, modo de autenticación de Windows, estamos amarrando al SQL con el sistema operativo, de tal forma que el SQL me permitirá validar a los usuarios creados en el sistema operativo para que también puedan accesar al SQL sin necesidad de validar sus contraseñas en el SQL, sino simplemente una vez validados en el sistema operativo, pues ya tendrán opción de entrar al SQL. Esto si les he creado un login. Pero también está la opción de modo mixto. El modo mixto lo que va a hacer es permitirme entrar por las dos formas. Una sería por el lado de Windows y la otra opción es crear un login en el SQL sin que tenga absolutamente nada que ver con el sistema operativo, y pues esas serían las dos opciones de acceso. Una por el SQL Server y otra validándose por el sistema operativo y ya luego entrando al SQL Server. Lo usual es que demos la opción de modo mixto para que nos permita entrar por las dos maneras, y entonces esto obliga a ponerle una contraseña al usuario SA, que es el superusuario de el SQL Server. También es importante aquí indicar quiénes van a ser los administradores del motor de base de datos. En este caso vamos a usar al usuario actual, pero también voy a agregar al administrador, que en este caso es mi administrador del dominio. Aquí hay otras cosas interesantes que ver, como por ejemplo la ficha de directorio. En esa ficha de directorio de datos se contiene los paths de donde se guarda la información de nuestro SQL. De ser necesario, aquí podríamos cambiar los paths, pero en este caso no lo vamos a hacer. Y FileStream. FileStream es una opción importante. FileStream básicamente lo que me permite es que cuando querramos cargar a nuestra base de datos tipos de datos como imágenes, textos, videos, pues hay quienes lo que hacen es guardar los archivos en una carpeta del sistema operativo y provocar un vínculo o almacenar el vínculo dentro de la tabla de la base de datos para poder llegar a él. Otra forma sería crear un tipo de dato blob, que es un binario grande, para poder guardar ahí la imagen o el video muy grande. En este caso, el FileStream lo que permite es integrar estas dos opciones, de tal forma que el SQL Server en realidad a la hora de cargar una imagen o un video lo va a guardar dentro de una carpeta del sistema operativo, pero el comportamiento va a ser como que si se cargara a un tipo de dato blob. Entonces esto lo hace más eficiente. Además, FileStream usa la memoria caché del sistema para almacenar en memoria caché los datos de los archivos. Esto ayuda a reducir cualquier efecto que los datos FileStream puedan tener en el rendimiento del motor de la base de datos. Vamos a regresar aquí a nuestra ficha de configuración del servidor. Todo está listo, avanzamos al siguiente paso. Ya validamos entonces el motor de base de datos, que es nuestro ambiente transaccional. Ahora tenemos que validar la configuración del Analysis Service. Aquí le decimos quién va a ser el administrador del Analysis Service, que va a ser nuestro usuario actual, y nuevamente el usuario administrador del dominio. Hay que escribirlo bien. Ahora sí. Un aspecto importante es que aquí se agrega la posibilidad de manejar el análisis de datos multidimensional, que es lo tradicional, pero ahora se incorpora la nueva opción de modo tabular. El modo tabular es muy importante ya que agiliza y mejora drásticamente la velocidad de nuestro análisis de datos. Y es realmente lo que se está implementando hoy en día.
En nuestro ejemplo vamos a elegir modo multidimensional, en este caso para la instalación. Sin embargo, no es posible cambiarlo luego. Entonces, si necesito más adelante agregar el análisis service en modelo tabular, voy a tener que crear otra instancia del análisis service para el modelo tabular. También aquí tenemos una ficha que nos dice la ubicación, el path donde se guardarán los archivos e información del análisis service. Hacemos clic en siguiente. Ahora pregunta por nuestros reporting services. El reporting services pues solo nos da tres opciones: instalar y configurar, solo instalar, y la tercera opción sería solo instalar pero integrado a SharePoint. En nuestro caso diremos instalar y configurar. Hacemos clic en siguiente y luego nos pregunta por el Distribute Replay Controller. El Distribute Replay Controller me permite evaluar actualizaciones del SQL Server futuras, o también evaluar el impacto que pueda tener el hardware en mi equipo. También me puede servir para evaluar cargas de trabajo de varios equipos y simular mejor una carga de trabajo esencial. En este caso, el Distribute Replay Controller es el equipo donde se ejecuta este servicio, donde se orquestan las acciones de los clientes de reproducción distribuida. En este caso agregaremos a nuestro usuario actual y al administrador, con los permisos para este servicio. Vamos a darle clic en siguiente. Luego nos pregunta un nombre para el Distribute Replay Client, que pueden ser uno o varios equipos que ejecutan el servicio de Windows denominado Distribute Replay Client. Estos equipos colaboran para simular cargas de trabajo en una instancia de SQL Server. Pueden haber uno o varios clientes en cada entorno. Vamos a darle el nombre de cliente 1 y vamos a dar clic en siguiente. Finalmente nos pregunta si queremos enviar informe de algunos errores que puedan presentarse a Microsoft, y damos clic en siguiente. Presionamos el botón de mostrar detalles para ver que todo esté bien, para llegar a la parte final de la instalación. Hacemos clic en siguiente y ya comprobado todo, no tenemos nada más que presionar el botón de instalar. La instalación del SQL Server dura aproximadamente entre 15 y 30 minutos. Una vez completada la instalación, el SQL Server nos devolverá una lista de todas las características instaladas y tendremos que revisar que se hayan instalado satisfactoriamente. Y listo, presionamos cerrar. Cerramos el asistente de instalación y deberíamos de comprobar las herramientas instaladas, por lo que tendríamos que ir al menú de inicio, todos los programas, y verificar que se haya instalado nuestro SQL Server Data Tools, nuestro SQL Server Management Studio, nuestro Analysis Service, Data Quality Service, entre otras opciones. En esta lección hemos visto cómo instalar el SQL Server 2012.